Bueno, lo que les mencioné, el tema de hoy es cambio estructural. Vamos a motivar un poquito el tema de qué se trata. Después vamos a ver una de las primeras pruebas que sí, desarrollaron para detectarlo, que es la prueba de Chow. Y yo sospecho que algo de esto pudieron haber visto ya en econometría básica. Y luego le damos un poco de vuelta al asunto y estudiamos el cambio estructural, pero en el contexto de series de tiempo que potencialmente tienen raíces unitarias. Y esto lo vamos a separar en dos apartados. Uno en el caso de que uno sepa en qué momento se dio el cambio estructural, a eso me refiero acá con la fecha conocida. Y otro, más bien, es cuando no sé si, si hay un cambio, cuándo es que sucede ese cambio. ¿Sí? En ese caso hablaríamos de fecha desconocida. ¿Ok? Bueno, tal vez para poner un poquito en contexto de dónde viene este interés por estudiar el cambio estructural, recuerden el famoso paper de 1976 de Lucas, que tiene el nombre de la crítica de Lucas. Él, en ese paper, hizo una crítica muy fuerte a la forma en que se hacía econometría hasta la fecha, que era dominada básicamente por los modelos de gran escala que desarrollaba la Comisión Coles. La gracia de estos modelos de la comisión eran sistemas de ecuaciones simultáneas y, bueno, tenían muchas y muchas ecuaciones y lo que hacían ellos era estimar parámetros aquí, parámetros allá. De esto, de hecho, vamos a ver un poco la teoría en un par de semanas cuando empecemos a estudiar ecuaciones simultáneas. Pero lo que quiero que recuerden, que vimos en Macroeconomía 2, es que Lucas criticó el supuesto de que si usaran estos modelos después para predecir qué pasaría ante un cambio en la política. Él lo que hablaba era de que, si bien es cierto, tenía algún sentido pensar que los parámetros de una ecuación eran constantes antes de un cambio de política. Después de un cambio de política, posiblemente esos parámetros iban a cambiar, por lo cual ya el modelo no era útil para pronosticar. ¿Okay? Y eso básicamente refleja que el comportamiento humano no es tan estático, sino que reacciona a su entorno. Entonces, veamos, por ejemplo, esta ecuación. Esta es la famosa ecuación keynesiana de consumo, donde yo digo que el consumo depende del ingreso disponible. Para mantenerlo lo más sencillo posible, solo de esa variable. Vean que cuando ustedes en un modelo econométrico como este estiman esta ecuación, implícitamente están asumiendo que beta, esta propensión marginal a consumir, nunca cambia en el tiempo, es la misma, siempre la misma. Bueno, pero bien puede darse el caso de que los datos en el tiempo cambien. Pues acá, para ilustrar un poco la idea del cambio estructural, que es un tema propiamente de series de tiempo, vean que acá en el primer panel, voy a llamarle panel A, tengo una serie que no es estacionaria. ¿Por qué? Porque posiblemente acá tiene una media y acá tiene otra. Y dije, pues bueno, si un proceso es estacionario, tiene exactamente la media en todo momento. Pero si ustedes imaginan esa línea punteada como la fecha de un cambio estructural en la economía, bien podrían imaginarse que es una serie que es estacionaria por segmentos. Porque era estacionaria con una media antes del cambio y era estacionaria otra vez después del cambio, pero con otra media. Ahora, y así como puede ser que la serie lo que cambie es el intercepto, también podría darse el caso de que cambie el intercepto no solo cuando la serie ya era estacionaria, sino en este ejemplo, por ejemplo, que tengo acá, donde la serie es estacionaria alrededor de una tendencia. Pues ven ahí la línea, me cuesta distinguir esa línea roja que dibujé. Pues vean que la serie venía creciendo, no era estacionaria porque su media va cambiando en el tiempo, pero si yo le resto esa tendencia lineal, vuelvo a tener una línea
bueno, una serie que es estacionaria, similar a lo que están viendo en el panel B. Entonces vean que acá el caso del panel B es muy parecido a la, excepto que cuando aumenta el intercepto o la media, no cambia la pendiente, pero la serie sí está creciendo en el tiempo. Ahora, otro tipo de cambio estructural que podría darse, estamos viendo en el panel C, es una serie que es estacionaria alrededor de una tendencia, y esa es la tendencia lineal que tenía, y de pronto esa tendencia cambia. Pues vean que si tomo como punto de referencia, el intercepto no cambia. Si pongo como punto de referencia, obviamente, si el punto de referencia está atrás, ese cambio pendiente me está cambiando también el intercepto. Lo que quiero que vean acá es que la función sigue siendo como continua, por decirlo así. O sea, lo único es que se acelera su crecimiento. Y en D se combina lo que vimos en B y C. Tengo una serie que venía creciendo despacito, luego da un salto y luego incluso acelera, aumenta su pendiente, ¿ok? Entonces vean que hay formas de imaginarse este asunto de los cambios estructurales. Incluso, bueno, acá en todos los dibujos, lo que estoy ilustrando es algo que un cambio positivo, si por así llamarlo, de que la serie aumenta más rápido o da un salto hacia arriba, pero bien podríamos imaginarnos algo como esto. Tengo una serie y más bien da un bajonazo. Bueno, algo como esto podríamos pensar que está por pasar o estamos en desarrollo en este momento en la parte de algunas actividades económicas por culpa de la crisis del COVID. Como que veníamos creciendo y de pronto baja y posiblemente empieza a crecer otra vez, pero a partir de otro nivel más bajo. Okay, podremos pensar que así se va a ver cuando tengamos datos disponibles, por decir algo, los ingresos por turismo de nuestro país. Ok, bueno, entonces ahora ya estaríamos listos para estudiar el primer enfoque para estimar o determinar si una serie o una relación presenta cambio estructural, y es la prueba de Chow. Para ello, recordemos del curso básico de econometría que la regresión lineal yo la expreso como una variable dependiente y k variables independientes acá, las cuales podría combinar en vectores. Entonces pongo en un vector fila todas las observaciones, perdón, todos los datos de la fecha t para las distintas variables. Esta potencialmente es un 1 si hay un intercepto en la regresión, pero acá la gracia es que tengo una sola fila, todos los datos de una fecha. Y esto vean que por operaciones de vectores, esto lo multiplico por esto, el segundo con el segundo, con el último, sumo todo y llego a lo que tengo acá arriba. Ahora, si le ponemos nombre a estas cosas, voy a llamarle x sub t. Vean que xt1, la t me indica el tiempo o el número de observación, y 1 el número variable explicativa. Entonces esta sería una variable que estoy observando en el momento t para la variable número k. Bueno, si ven este x sub t, solo el t se refiere a este vector. Ahora, como normalmente en econometría los vectores los imaginamos como un vector columna, por eso le puse una transpuesta acá. Entonces, x sub t por sí solo es un vector columna que tiene para la fecha t todas las observaciones, todos los valores de las distintas variables, y entonces por eso le puse un prima acá para transponerlo, multiplicarlo por beta, que es el coeficiente del vector de parámetros, perdón, y le sumo el shock, que es el mismo que nada más estoy jalando acá, que aquí, perdón, se me olvidó ponerle una t, que es el shock de la fecha t. Bueno, esto nada nuevo, esto es econometría básica. Recuerden que cuando yo lo escribo así, se presta para poner todas las observaciones juntas en una sola matriz,
Entonces lo que hacíamos era, bueno, Y1 es, si esto es YT, de Y1 sería X1' beta más epsilon T. Bueno, vean que acá es lo que estoy poniendo, la primera fila. La segunda observación vendría en la segunda fila. La última observación, estoy asumiendo que T mayúscula es el tamaño de muestra, está por acá. Ahora vean que todos los valores de Y ya los junté en un solo vector y por simplicidad vamos a llamarle Y mayúscula en adelante. Ahora, esto que está acá, bueno, vean que en todos hay una suma. Yo puedo separar la suma y poner la parte de los residuos aquí aparte. Entonces esto me forma un vector de residuos. Y vean que todos los X tienen un factor común beta. Bueno, como todos están multiplicados por beta, yo los puedo sacar como un factor común. Y bueno, en su curso básico de econometría, vean que esto X1, X1' se refiere a una fila. Entonces tengo una fila, otra fila, otra fila, otra fila. Bueno, todo esto me da una matriz tamaño X, perdón, una matriz X tamaño T por acá, donde las T filas son las observaciones y las columnas son las variables que estoy tratando de explicar. ¿Sí? De acá viene la famosa ecuación, que ya conocen, para la regresión con muchas variables, en versión matricial. Ahora, y recuerden, si yo quisiera estimar por mínimos cuadrados beta, mi estimador, X' X inversa por X'Y. Entonces, hasta acá solamente estamos repasando conceptos. Ahora, vean que en esta regresión, cuando yo digo que Y es igual a X beta más epsilon, hay un supuesto implícito de que este beta es el mismo en toda la muestra. O sea, no, beta nunca cambia. Todos estos parámetros y regresión que yo guardé, estoy asumiendo que ellos nunca cambian en el tiempo. Ahora, eso cuesta un poquillo defenderlo en series de tiempo, especialmente cuando estoy trabajando con datos de, no sé, 80, 60, 80, 100 años. Bueno, en el mundo cambian tantas cosas que es posible que esos pendientes cambien en respuesta a esas cosas que están pasando en el mundo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a suponer que yo tengo una muestra larga de datos y que en alguna fecha intermedia algo pasó en el mundo o en la economía, si quieren decirlo de otra forma, que alteró esas pendientes. ¿Ok? Entonces voy a imaginarme, a lo mejor que tenía una regresión, una relación entre las variables y que de pronto tenía otra. Entonces a lo mejor acá venía una regresión, acá venía otra, pero aquí hubo un cambio en la estructura de la economía que hizo que en lugar de seguir por acá, pegaron un bajonazo, a lo mejor una crisis económica o una crisis financiera, y aparte se desaceleró. ¿Sí? Entonces, si yo lo veo por tramos, tengo una regresión lineal acá, un shock, y después tengo otra regresión lineal. Bueno, esta está descrita por los parámetros beta sub 0, y esta otra va a estar descrita por beta sub 1. Ahora, en lo que estamos haciendo acá, voy a asumir que esta fecha, voy a llamarle tau, en la que sucede el cambio de régimen, por así decirlo, o el cambio estructural, es conocido. Hay un evento que fue notorio y yo sé cuándo fue que sucedió. Entonces, en este caso, vean que esto que antes lo hacíamos para representar todos los datos, bueno, yo puedo hacer exactamente la misma ecuación, pero con subíndices indicando que son dos periodos distintos. Bueno, acá, perdón, pues, parece que me arrepentí. Es beta 1, entonces contra beta 2, porque así lo puse acá, pero vean que es la misma cosa. Entonces tengo un periodo 1 y un periodo 2 en lugar de un periodo 0 y 1. Entonces, todas las variables, así en mayúsculas, que son matrices de datos, con índice 1 se refieren a todos los datos y la relación de los pendientes que estaban vigentes antes del cambio. Y después del cambio, bueno, ahora tenemos otros datos. Son las mismas variables explicativas, eso sí, pero lo que están cambiando son las pendientes. Bueno,
Si lo ven bien, yo esto lo puedo escribir de esta forma. Vean que si yo multiplicara esto, sería el primero con el primero, sería x1 beta 1 más 0 por beta 2, que es 0, más el epsilon 1. Y si hago la segunda fila, sería 0 por beta 1, que es 0, más x2 por beta 2, más el segundo elemento, que es epsilon 2. Entonces vean que esto es idéntico a lo que ya tenía aquí arriba. Entonces, ¿qué estamos haciendo? De momento, teníamos dos ecuaciones separadas, una para el periodo 1 y otra para el periodo 2. Lo que logré fue escribir todo en una única expresión, una ecuación más grande. ¿Okay? Ahora, imaginen que a mí me da por estimar eso por mínimos cuadrados ordinarios. Bueno, mi estimación, y tal vez vamos a hacerlo aquí por partes. Voy a borrar un poquito de cosas aquí. Vamos a borrar un poco de cosas para hacer espacio. Ahora, en términos del modelo grande, a esto yo le podría llamar Y mayúscula. No es que le puedo llamar, es que este hace las veces de Y mayúscula, este las veces de X mayúscula. Entonces recuerden que andábamos buscando esto, beta igual X prima X, beta X prima Y. Ahora, mi X es esta matriz diagonal que estoy viendo acá, es diagonal por bloques. Entonces su transpuesta es la transpuesta de las transpuestas. Entonces vean que acá X prima X sería X1 prima 0, 0, X2 prima. Y como hay ceros fuera de la diagonal, por eso es que solo tengo que sacar prima a los bloques que están en la diagonal. Ahora, tengo que volver a escribir X. Bueno, sería X1, 0, 0, 2. Todo esto hay que sacar la inversa. Y después X' por Y. Bueno, entonces sería otra vez X1, X' 1, 0, 0, X2' por Y, que es Y1, Y2. Ahora, vean que estas matrices que están acá en el centro, en la inversa, las dos son diagonales por bloque. Y multiplicar matrices diagonales es muy fácil. Es básicamente multiplicar la diagonal. Entonces, cuando yo multiplico primero con el primero, vean que lo que me queda en la matriz que hay que invertir es X1, X1, 0, 0, X2', X2, inversa. Y cuando multiplico el primero con el primero, 0 por Y2, no va a pasar nada, entonces voy a poner X', X1', Y1, y X2', Y2. Ahí se me acabó la filmina. Okay. Entonces, bueno, eso es esto que están viendo acá. Entonces, vean que el estimador de todos los datos en conjunto sería esto que están viendo acá. Ahora, la inversa de una matriz diagonal por bloques es muy fácil de calcular gracias al hecho que es diagonal. Esta inversa va a ser la diagonal de las inversas. Entonces, en esta primera entrada voy a tener X1', X1, inversa, 0, 0, X2', X2, inversa. Y este resultado tengo que multiplicarlo por X1', Y1, X2', Y2. Ahora sí, primero con el primero, porque hay un 0 acá en la diagonal, me va a dar X1', X1, inverso, por X1', Y1, y abajo me va a quedar X2' por X2, inverso, por X2', Y2. Ahora, si ven bien esas fórmulas, es exactamente la misma fórmula de mínimos cuadrados, solo que aplicados por separado. En uno estoy haciendo mínimos cuadrados solo de los datos
de la primera parte de la muestra y abajo estoy haciendo mínimos cuadrados de la segunda parte de la muestra. Entonces, eso es lo que estoy representando acá. Que en este modelo, si hiciera la estimación de todo el modelo conjunto, es exactamente lo mismo. Hay que separar los términos y estimar a una ecuación a la vez. ¿Ok? Entonces, estimo esta ecuación para obtener beta 1 sombrero y estimo esta segunda ecuación y obtengo beta 2 sombrero. Y eso es mucho más fácil que ponerme a juntar los datos y estimar todo. Entonces, aquí lo único que hemos visto es cómo estimarlo y vemos estimar todo el modelo junto. Es exactamente lo mismo a que estime cada muestra por separado. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es lo que hemos encontrado hasta ahora. Beta 1 y beta 2 yo los puedo estimar por mínimos cuadrados ordinarios de manera separada. Ahora quiero hacer una hipótesis de cambio estructural. Si no hubiera cambio estructural, y esa va a ser mi hipótesis nula, los parámetros antes de la fecha que tengo en mente serían iguales a los posteriores a esa fecha. Si esos dos vectores son iguales, no hay cambio estructural. Es la misma pendiente antes y después de la fecha que yo tenía en mente. Ahora, esto es, vean que son restricciones lineales para las cuales puedo usar un test de Volt. Si hiciéramos la matemática del caso, y eso tal vez no lo vamos a hacer con todo el caso, bueno, antes de llegar a eso, perdón, quiero nada más que vean, ya, acá estoy imponiendo la hipótesis nula. Vean que ahora beta es exactamente el mismo beta en los dos casos. Pero vean que eso es lo mismo que yo escribiera el modelo así. Ahora, esto que está acá es aplicar mínimos cuadrados ordinarios a toda la muestra completa. ¿Ok? Entonces, yo podría imaginarme esta hipótesis de que beta 1 igual beta 2 y lo puedo sacar a partir de esta estimación. De estimar este modelo completo, es el modelo que estimo cuando no hay cambio estructural, y luego estimar cada una de estas ecuaciones por aparte. Entonces vean que tengo tres regresiones. En una puse toda la información junta y me va a dar una estimación, un beta común para todos los datos. Y en las otras, bajo la alternativa de que sí hay cambio estructural, estimo mínimos cuadrados de una muestra y mínimos cuadrados de la otra muestra. Entonces ya tengo tres regresiones estimadas. Ahora, ¿qué voy a hacer con esos datos? Bueno, voy a hacer un test de Volt que lo planteo así. Vamos a llamarle, tal vez por simplicidad, S, a la suma de los cuadrados de los residuos. Y ustedes saben que esa suma se refiere a esto, a epsilon cuadrado, o si lo viéramos como vectores, si epsilon es el vector de todos los residuos, pues, estamos viendo acá. Entonces, recuerden que tengo tres regresiones. Entonces voy a llamar S, sin índice, a la suma de los cuadrados de todos los residuos cuando estoy haciendo la regresión con todos los datos apilados. ¿Ok? Que es la que asume que no hay cambio estructural. Y es esta S que están viendo acá. Y luego hago la suma de los cuadrados de los residuos, asumiendo que hay cambio estructural. Entonces hago una regresión para una muestra y obtengo S1, y con los residuos de la segunda muestra obtengo S2. Ahora, ¿cuál es la intuición acá? Si de verdad no hubiera cambio estructural, las pendientes beta 1 y beta 2 serían la misma cosa. Entonces, no importaría si yo los estimo por aparte o todo junto. Ahora, ¿qué me dice eso? Que en ese caso, S1 más S2 sería exactamente igual que S, porque estarían calculados exactamente en los mismos valores beta. Entonces acá la intuición es, si ese numerador, S menos S1 menos S2, es un número muy pequeño, me está diciendo que beta 1 para todos los fines prácticos es la misma cosa que beta 2 y no hay cambio estructural. Pero, si gracias a partir la muestra
logro tener residuos más pequeños porque ahora están ajustando cada uno a su pedacito donde hay un cambio estructural. Bueno, esa brecha que está en ese numerador debería ser relativamente grande. Entonces, formalmente, esto con un test de Vol, hacemos esto, lo digo entre K, que es el número de parámetros que estamos estimando en una regresión, y abajo pongo S1 más S2, que son los mismos que están arriba, dividido entre el número de datos menos 2 veces K. Vean que en el denominador, en el numerador hay K restricciones, en el denominador es el número de parámetros que estimé en la alternativa. Bueno, eso, de sus apuntes de econometría básica, recordarán que sigue una distribución F con el número de restricciones y el número de grados de libertad. Ahora, dijimos, ¿qué hago yo con ese valor? Bueno, una vez que lo estimo, voy a tener un numerito. Si es muy grande, me da la intuición de que la restricción beta 1 igual beta 2 no se cumple, en cuyo caso rechazo las nulas y digo, no, sí hay cambio estructural. ¿Ok? Bueno, para ilustrar esto... Profe, sí, claro. lo voy a detener un toque. Aquí igual de repasando, la regresión restringida sería la que tiene todo el beta igual. El beta igual para todo el mundo, sí. Ajá, esa es la restringida y las otras es las individuales. Y las otras dos son antes del cambio que yo pienso que hay cambio, y después del cambio. Ok, ok. Ok. Ahora, voy a hacer acá tal vez un dibujo para terminar de ilustrar acá la discusión. Voy a compartir esto. Imaginen que ustedes tuvieran unos datos que hacen algo como esto. Bueno, si yo quisiera estimar eso con una única recta, voy a hacer algo aquí. Ok. Vean que si a mí me diera por usar una única recta para todos los datos, posiblemente sería algo como esto, por decir algo. Vean que me quedan unos residuos enormes. ¿Comparado con qué? Con hacerla por aparte. Vean que acá, si yo asumiera que aquí hay un cambio estructural, ¿por qué lo estoy asumiendo ahí? Bueno, a puro ojo, digo yo, ahí pasó algo. Entonces, esta pues, sería la primera muestra y acá sería la segunda. Si lo hago con la primera, vean que podríamos tener algo como esto para la primera parte y algo como esto para la segunda. Entonces vean que el hecho de que yo pueda hacer estas dos regresiones por aparte, donde ahora lo hago con beta 1 y esto lo hago con beta 2, va a hacer que los residuos que salen de esto, estoy llamando S2, y estos son los residuos S1, yo esperaría que S1 más S2 es la suma de los cuadrados de los residuos. Como tengo mucho mejor ajuste, yo espero que esos números sean mucho más pequeños que si los sumara todos a partir de la que hice con la regresión original, la que está en rojo. Esa es la intuición de lo que hace el test de Chow. ¿Ok? Ahora, haciendo esos cálculos, escribiéndolo así, el S grande le quito S1 menos S2, vean que este número necesariamente tiene que ser positivo, no puede ser negativo. O sea, no tiene sentido que con más grados de libertad yo tenga un peor ajuste. Lo único que necesito hacer, bueno, es calcular este número y compararlo con el valor crítico de la distribución F con esos grados de libertad al nivel de significancia que yo considere apropiado. Entonces acá voy a ilustrarlo con un ejemplo que viene en el libro de Green sobre el mercado de la gasolina. Entonces, empecemos con este grafiquito.
lo que están viendo ahorita es el consumo per cápita de gasolina en Estados Unidos entre 1953 y 2004. Ahora, vean que yo, hasta con colores, partí la muestra. En azul estoy dibujando lo que sucedió antes de 1973 y en verde del 74 en adelante. Bueno, aquí a puro ojo, no está tan descabellado pensar que algo pasó raro ahí por 1973, o por lo menos en algún momento de los 70, porque de venir con una revelación como esta, de pronto tengo algo como esto. ¿Ok? Incluso vean que la varianza de los puntitos aquí es muy baja comparado con la varianza de estos otros. Bueno, entonces vean que el primer paso para hacer un estudio de estos es normalmente visual. Yo me voy a fijar acá y veo algo como extraño en el gráfico, y bueno, aquí ya lo encontré. Ahora, veo acá un muy buen candidato. Disculpen, ¿alguno de ustedes tiene micrófono abierto? Por favor, lo puede cerrar. Gracias. Ahora, vean que acá les marqué más, les etiqueté los años de algunas observaciones en particular. Vean que todo venía muy bien y de pronto veo un brinco acá y acá veo otro, 78, 79, 80. ¿Qué habrá pasado ahí? Ahora, lo otro que quiero que vean es que al parecer cuando sube el precio de la gasolina también aumenta el consumo. Y eso va contra la idea de la demanda con pendiente negativa. Bueno, esto es un ejemplo muy concreto de por qué tienen que tener mucho cuidado cuando interpretan gráficos. Recuerden que acá ustedes solamente están controlando una de las variables que explican el consumo de gasolina, que es el precio de la gasolina, pero no están controlando en el gráfico en ninguna parte el ingreso de las personas. ¿Okay? Entonces, por eso, a pesar de que parece que hay una pendiente positiva, no hay que salir corriendo ya diciendo, ah, bueno, es que aquí hay una anomalía, entre más cara la gasolina, más consume la gente. Bueno, no es por el precio, vean que eso es una serie de tiempo, y en estos muchos años hay otras variables, especialmente el ingreso, que puede estar cambiando, que me explica por qué, a pesar de que la gasolina es más cara, la gente todavía consume más. ¿Okay? Entonces, muy importante tener presente el asunto de variables omitidas. Acá estoy dejando por fuera el ingreso. Bueno, entonces, antes de ponerme a aplicar la prueba de Chow, aunque ya tengo un candidato muy bueno, que por ahí de 1973-74 es donde debería partir la muestra, vale la pena tener historia. Vean que acá la econometría no deberíamos hacerla tan mecánicamente, nada más ver un gráfico, bueno, aquí ajusto una línea acá, aquí otra, sin tener interés en qué habrá pasado en el mundo para explicar ese cambio. Bueno, en particular es relativamente fácil de explicar. En 1973-74 y 1978-80, si ven los precios históricos de un barril de crudo, desde el año 1900 hasta hace poco, vean que antes de 1973 era un precio muy estable, sumamente bajo y para nada volátil. Allá por 1973, que es lo que observé acá, un primer brinco extraño, lo identifico acá. Bueno, vean que acá subió un poco el nivel del precio. Ahora, en retrospectiva con respecto a todo lo que pasó después de eso, el cambio se ve sumamente pequeño. Pero si lo comparan con todo lo que pasó antes, ese cambio es enorme. Vean que antes estaba prácticamente aplanchado una línea horizontal, ese precio, iba subiendo, pero muy poquito, y de pronto en el 73 pega un brinco. Bueno, en ese año fue la primera crisis petrolera, la del 73. Vean que luego incluso hay otra más grande, la del 79, que está asociada con la revolución iraní. Okay. Entonces, vamos a hacer una regresión donde el antes y el después vamos a poner como referencia específicamente este primer shock.
shock petrolero en 1973. Bueno, ¿qué cambió ahí en el 73? Bueno, lo que cambió fue la estructura del mercado. Antes del 73, el comercio del petróleo estaba dominado por 7 empresas enormes, multinacionales, que las llamaban las 7 hermanas. Que en esas están Mobil, Exxon, BP, Shell, Texaco. Algunas de esas ya no existen, fueron adquiridas por otras. Pero vean que estas empresas representan o vienen de países que son consumidores. Allá por 1960 se formó la OPEP y en algún momento se pusieron de acuerdo en empezar a manipular la producción. En 1973, en particular, durante la guerra de Yom Kippur, que pasó en octubre de ese año, que fue entre Arabia y Israel, y a partir de esa fecha ya los países productores empezaron a hacer recortes de producción y a tener una beligerancia más activa de intervención en el mercado. Entonces vean que acá ya tenemos un poquito de historia que nos justifique por qué voy a poner en 1973 un quiebre, ¿ok? Entonces, para que no sea nada más aleatorio, o tal vez no aleatorio, arbitrario, de que porque yo vi el dibujito ahí y se me ocurrió una línea acá y otra acá. Bueno, el dibujo me dice muchas cosas, pero no me puedo quedar solo con el dibujo. ¿Ok? Bueno, una vez que ya tenemos una justificación para quién es antes y quién es después, necesitamos un modelo que explique la demanda de gasolina. Entonces acá voy a tener el consumo per cápita de gasolina y va a depender del precio de la gasolina, como era de esperar. Pero, bueno, hay otras cosas que influyen muchísimo en que yo quiera o no comprar gasolina. Una de ellas es mi ingreso. Obviamente, entre más alto mi ingreso, menos me va a importar si la gasolina está cara o está barata. Otra cosa que puedo tomar en cuenta es el precio de los carros. En particular, los puedo separar de los nuevos y usados. Entonces, el precio nuevo carro y precio usado carro. Hablando en gringo. Bueno, yo esperaría que entre más caros sean los carros, potencialmente menos sea la demanda de gasolina porque menos carros se van a vender. Y Green, en este ejemplo en particular, incluye también una tendencia determinística en la regresión. Ahora, en este caso, todas estas variables están medidas en logaritmos, excepto la tendencia que sí es lineal. Bueno, vamos a ver si hay un cambio estructural a partir del 74. Bueno, ¿cuándo se estima esa regresión con los datos que después les voy a facilitar para que lo puedan replicar ustedes? Sí, acá está lo que pasa cuando estimo todo junto. Y esto es la primera parte de la muestra. Entonces vean que estoy poniendo hasta el 73 una muestra y a partir del 74 la otra. Lo que ven con asterisco me está indicando que la relación es significativa al 5%. Entonces vean que ahora, bueno, el ingreso siempre ha sido un determinante de la demanda de gasolina, aunque tal vez la elasticidad ha bajado un poco. Pero vean ahora el precio del combustible. El precio del combustible ni siquiera era significativo como variable explicativa antes de la primera crisis petrolera. Después de eso, ahora es significativa al 5%. Esto que están viendo por acá. Ahora, el precio de los carros anteriormente era lo que movía mucho. El consumo, el precio, perdón, la demanda por gasolina, aunque creo que aquí hay un asterisco, este asterisco, no estoy seguro que esté bien aquí. Me parece que este no era significativo. ¿Okay? Bueno, para los fines de la prueba, vean que a puro ojo decir que este parámetro, por decir algo, el 0.846 es distinto al 0.374, bueno, yo los veo distintos, pero por lo menos a partir de los
de solo los coeficientes, yo no puedo saber si son significativamente distintos unos de otros. Aparte, a mí me interesa el cambio estructural visto como todo el vector, no parámetro por parámetro. Entonces, por eso es que recurrimos al test de Chow. Vean que acá, esto es la información que ocupamos. La suma de los cuadrados de los residuos. Entonces, vean que hacíamos S1, perdón. Esto, ajustado por grado de libertad, dividido entre eso. Donde esto habría que dividirlo entre K y este otro entre T menos 2K. Bueno, esto lo hice en la siguiente filmina. Y acá ven el cálculo escrito de la fórmula de Chow. Cuando lo hace, lo simplifica uno, tiene 67. Ahora, 67 es un número enorme para la distribución F de 6 y 40 grados de libertad. El valor crítico al 5% de esta distribución es apenas 2.34. Pues vean que acá a todas luces vamos a rechazar la hipótesis nula y concluimos de que sí hubo un cambio estructural en esa fecha. ¿Okay? Ahora, ¿qué limitaciones tiene esta prueba? Bueno, tiene una muy importante, es que para poder aplicarla, el analista tiene que saber en qué momento fue que ocurrió el cambio estructural. Algunos cambios son sumamente fáciles de visualizar o de anticipar. Por ejemplo, en este momento, creo que ninguno de ustedes tendría problema en asumir que en marzo 2020 hay un cambio estructural en muchas de nuestras variables, porque hay una crisis muy evidente que está afectando la economía, que es la crisis del COVID. Pero en algunos otros cambios estructurales, especialmente los que tienen esta forma, acá hay un cambio estructural, porque yo lo dibujé. Bueno, vean que todavía cuando estoy por acá, en esta fecha, a lo mejor no es tan evidente que hubo un cambio estructural, ¿ok? Comparado con algo como esto, que es lo que me estoy imaginando que puede estar pasando con el COVID, donde en el momento sí hay un desplazamiento fuerte de la curva. Entonces vean que el asunto de saber la fecha del cambio puede que no sea tan trivial como en el ejemplo del mercado de gasolina. Incluso alguno de ustedes podría argumentarme que a lo mejor el cambio estructural que valdría la pena estudiar era 1979 porque el impacto fue aún más grande. ¿Ok? Entonces vean que es un poquito ahí como arbitrario el asunto de fijar la fecha de mi cambio estructural. Y lo otro es que vean que cuando hicimos esto, asumimos que la varianza de los errores era la misma en ambos lados, antes y después de la fecha del cambio. Ahora, eso, por lo menos con estos datos, es sumamente difícil de defenderlo. Vean que acá la varianza de esos puntos alrededor de esa recta es mínima comparado con lo que están viendo acá. Ahora, podrían decir que una vez que tomo en cuenta las demás variables, el ingreso, los precios de los carros, voy a lograr explicar un poco más. Bueno, eso es cierto, pero yo no esperaría que solamente con esa variable de control, la varianza que tengo en esta parte de la muestra sea igual a esta otra que está acá. Ahora, si eso no es cierto, vean que ya mi test de Chow no es válido. ¿Ok? Entonces habría que ya empezar a hacer ajustes de los estadísticos, porque la única hipótesis que estamos haciendo acá en un test de Chow era esta. Beta U igual a beta 2. Pero no dijimos absolutamente nada con respecto a la varianza de los shocks. De esto no dijimos nada. Bueno, esta es la segunda limitación importante que tienen las pruebas de Chow.